Muy buenos días, desde Sierra y Selva Exportadora les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros en este nuevo encuentro virtual. El día de hoy desde la sede Apurímac, factores que determinan la calidad física y sensorial en el café. Entonces queremos darle la bienvenida a María Caviedes Fernández, Cook Grader y jefe de calidad en la empresa Big Coffee Sack. Muy buenos días, Marilena, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias Pablo, gracias Cristina, gracias ingeniero Rosemary por esta invitación y por estar aquí en este bonito webinar para poder hablarles acerca de los factores que influyen en la calidad física y sensorial en el café. Bueno, quiero compartir mi pantalla. A ver. Bien, muy buenos días. Hoy día vamos a hablar acerca de qué factores determinan, ¿no? O son los causantes que puedan deteriorar o puedan estos mejorar, incrementar en la calidad tanto físico como sensorial en el café, ¿no? Como bien sabemos, café de calidad, ¿no? El café de calidad según ISO 2000, ¿qué nos dice? Nos dice que es una habilidad que tiene un conjunto de características de un producto, sistema o proceso para satisfacer las necesidades o requerimientos de los clientes u otras partes interesadas, ¿no? ¿Y qué nos dice Leroy? Leroy, por ejemplo, dice, él tiene una definición de calidad dependiendo de la posición en cada cadena de valor. Por ejemplo, como bien sabemos, en la cadena tenemos a los productores, tenemos a los exportadores, a los tostadores y a los consumidores. Los productores lo ven de la forma de la calidad con rendimientos, ¿no? Hablan de si tienen un buen rendimiento, es calidad. Si les pagan un buen precio, eso es calidad. Si hay facilidad de cultivo, ellos lo consideran calidad, ¿no? Pero ¿qué dice el exportador? El exportador dice, tamaño, evalúa calidad según el tamaño del grano, ausencia de defectos, regularidad del abastecimiento, características físicas y lógicamente también evalúa el precio para determinar la calidad. Pero vamos por el lado del tostador. El tostador ya también evalúa calidad con temas de contenido de humedad, estabilidad de las características. Cuando hablamos de estabilidad de las características nos referimos a las características organolépticas, a las características de densidad, de peso, de la variedad, todo eso. Origen, evalúa precio y los compuestos bioquímicos y calidad sensorial, ¿no? Pero ya también nos vamos al lado del consumidor, que ellos nos dicen, por ejemplo, evalúa el precio, el sabor, el origen geográfico, los aspectos ambientales y sociales, ¿no? Entonces, para definir y para decir si nosotros podemos obtener un café de calidad siempre en la producción de café, tenemos que trabajar con responsabilidad social, ambiental y económica, ¿no? Bien, yo les puedo observar, pueden observar ahí en la imagen la calidad del café. Nos dice que es la interacción de estos factores que van a determinar la calidad del café. Y una vez establecido el cafetal, esto no se puede cambiar. Por eso es altamente recomendable investigar las características climáticas y edáficas de la zona antes de establecer un cafetal. Igual de importante es la adaptabilidad y la calidad de las variedades disponibles. Vemos muy bien, por ejemplo, nosotros tenemos que estar muy seguros dónde vamos a poner nuestras semillas, nuestras variedades, si estas se pueden adaptar o no se pueden adaptar, la altitud, el clima, la humedad relativa, todos esos factores vamos a ir viendo a medida que vamos pasando las diapositivas, pero acá en esta imagen vamos a ir adelantando un poquito, ¿no? La calidad del café están más interactuadas o van a ser determinadas por los factores biofísicos. ¿Quiénes están dentro de los biofísicos? El clima y el suelo, ¿no? De los botánicos está la especie y la variedad. Geográficos está la latitud y la altura, ¿no?
Los requerimientos climáticos para yo poder obtener un café que me pueda dar tanto una calidad tanto físico. Cuando hablamos en calidad físico nos estamos hablando en el rendimiento, en cuánto va a producir, en cuántos quintales por hectárea, si realmente es conveniente o no es conveniente, y lógicamente en el sensorial, en el café, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto en taza? ¿Qué características vamos a obtener, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, la precipitación pluvial. La precipitación requiere entre 1.000 a 2.500 milímetros al año, con un periodo seco de al menos de 2 meses para estimular la floración, ¿no? Una temperatura entre 17 a 24 grados centígrados. Esto es temperatura promedio. Humedad relativa entre 55 y 65%. La heliofonía, condiciones óptimas superiores a las 1.000 horas de luz al año. Estos son los requerimientos que yo debo contemplar para poder yo para poder producir un café de calidad. Los requerimientos botánicos, ¿no? Los requerimientos botánicos para la producción de cafés especiales se recomiendan variedades arábicas. Si bien sabemos que existen 2 especies que están más predominadas a nivel mundial, o sea, hablamos de las arábicas y las canéforas, ¿no? Entonces, si bien sabemos las canéforas o robustas, que les llamamos, estos cafés, por ejemplo, están en un 30% y los arábicos están en un 70% a nivel mundial. Entonces, los arábicos se predominan más por tener sus cafés en tazas más suaves, más dulces, ¿no? Y tiene atributos más diferenciados según la zona donde podamos nosotros plantar nuestro café, ¿no? Y las robustas, como su nombre mismo indica, son robustas. Entonces, estos cafés son plantados en lugares donde son altamente con temas de sequía, con temas de sus suelos, no hay agua, ¿no? Para poder hacer un proceso lavado o semilavado. Entonces, estas son resistentes a eso, son robustas, ¿no? Entonces, pero la calidad sensorial al final es una taza de repente que no tiene las características buenas que se puede obtener como un arábico, ¿no? En las zonas se tienen experiencias positivas, por ejemplo, en las zonas donde estamos en la convención, en la variedad típica, ¿no? En todos los pisos altitudinales, si bien sabemos, por ejemplo, aquí los productores hablan más del café común, así lo denominan, el café común, ¿no? El café común nosotros lo llamamos ya con nombres así, con el típico y el borbón, ¿no? Pero más han trabajado lo que son las variedades típicas, pero con este tema de la roya, que nos ha arrasado en los años 2011, 2013, entonces ahí es donde los productores decidieron cambiar sus cafetales a los catimores, ¿no? A los resistentes a esta plaga. Entonces, y las variedades como los catimores, por ejemplo, que están más en la parte media de 1.200 a 1.500, que va a predominar más su rendimiento, y los geishas, borbones, pacamaras, y hay un sinfín de otras variedades que están siendo muy buenos en taza, en las partes altas a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Esos son los requerimientos botánicos que uno tiene que evaluar antes de poner a plantar un café o tener una finca y tener un café con rentabilidad y también, lógicamente, con atributos sensoriales muy buenos. Los requerimientos edáficos y morfológicos, ¿no? Aquí sí es un tema muy crucial, muy importante, ¿no? Lo que yo tengo que ver antes, los factores que van a influir realmente en la calidad física y sensorial son los suelos, ¿no? Nosotros a veces queremos poner, tenemos hectáreas, tenemos terrenos con suelos de repente arcillosos, como que son inundables, y no tiene porosidad, no hay oxigenación, no hay pedregación. Entonces, esos suelos a mí no me favorecen para poder tener o para poder yo hacer mi plantación de cafés, por más variedades buenas que sean, por más geishas, por más pacamaras, y todo eso yo tengo que evaluar el suelo, ¿no? Suelos de textura franco, estructura granular, suelos profundos,
o moderadamente profundos, suelos con buen drenaje, no inundables. Eso yo tengo que evaluar. Es más, tengo que hacer un análisis de ese suelo donde yo voy a poner cómo está el pH, cuánto de pendiente tiene, ¿no? Pendiente desde 0 hasta los 45 grados, lo más recomendable, y el pH de 5.5 a 6.5, ¿no? Entonces yo tengo que evaluar y ver esas características para poder ver y no me afecten tanto físico como sensorial en la casa. Bien. Y lo otro, lo que son los requerimientos geográficos, tenemos a la altura, que están de 1200 a los 2000 metros sobre el nivel del mar. Pero hoy en día, por ejemplo, bueno, esto es un promedio que se habla en literatura, pero si nosotros realmente, hablando de cafés de especialidad, ya tenemos que pensar sobre los 1500 para arriba, ¿no? Entonces, ahí es donde yo tengo que empezar a plantar mis cafecitos. Muy bien. Bueno, esto es un diagrama más o menos, estos son los factores que van a determinar la calidad física y sensorial en el café, como ya habíamos hablado, precipitación pluvial, un periodo seco de 2 a 3 meses, habíamos hablado de la humedad relativa, por ejemplo, 55 a 65, la radiación solar, que es muy importante también que los cafés reciban luz, ¿no? Para el tema de la fotosíntesis, para el tema del dulzor, y otras características que se quiere obtener al final en la bebida. El tema de la altitud, como les decía, esto de 1200 a los 2000 metros del nivel del mar va a depender mucho de las variedades, va a depender, muchos factores influyen realmente para la producción y obtener un café de calidad en casa. Muy hablando de allá, por ejemplo, para yo tener todas esas características buenas en el perfil físico y en el sensorial, entonces yo lo que tengo que ver es el campo. En el campo yo me tengo que enfocar, ¿no? Hacer las prácticas, buenas prácticas agronómicas, ¿no? Entonces ver el suelo como ya habíamos hablado. Ahora, ¿quiénes son los factores que conservan o realzan la calidad del café, ¿no? Muy aparte de las prácticas agronómicas, están las prácticas de cosecha, las prácticas de post cosecha y almacenamiento, y las prácticas de tueste, ¿no? Y todavía falta acá un poquito de las prácticas de tueste y también cómo yo lo preparo ese café, ¿no? Falta acá también vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Las prácticas agronómicas de cosecha, post cosecha, almacenamiento, preservan o deterioran la calidad del café. Y es por eso fundamental realizar estas prácticas de manera adecuada para poder obtener todo el potencial del café, ¿no? Factores agronómicos, como decíamos, ¿no? Nosotros tenemos que ver la selección de la semilla, variedades y la producción de plántulas, ¿no? Tengo que hacer un análisis, un control de calidad en cada uno de ellos, ¿no? Yo no puedo plantar por plantar, no puedo poner las plántulas lo que salga en ese momento, o sea, a plantación final yo no puedo llevar las características inadecuadas, ¿no? El tema de nutrición, el tema de manejo integrado de plaga y enfermedades, poda y manejo de sombra. Todas estas características, estas prácticas agronómicas se tienen que realizar. Muchas veces confundimos, ¿no? Confundimos al decir, yo produzco un café natural, ¿no? Natural, lo que me dé. ¿No? Eso no es un trabajo, digamos, de un productor, sino es un trabajo de un recolector, que solamente espera la campaña para poder hacer las actividades de cosecha y a comercializarlo a las personas que compran, ¿no? O al exportador. Acá venimos con cosecha y post cosecha. Como decimos, acá es donde nosotros realzamos, conservamos o deterioramos. Muchas veces hacemos un buen trabajo en campo, hacemos todo, hacemos la fertilización, el abonamiento, la poda, diversificamos el suelo, todo lo hemos realizado. Pero cuando nosotros empezamos a arrancar la fruta, o sea, o la baya o el cerezo, entonces nosotros ahí es donde malogramos la calidad. Nosotros tenemos que recolectar únicamente frutos rojos, nosos,
¿De qué forma y para qué? Porque estos contienen mayor contenido de azúcar que van a favorecer al momento de yo hacer el siguiente proceso. Va a favorecer al despulpado, a la fermentación, al lavado, y lógicamente me va a favorecer en la calidad organoléptica. ¿Qué pasa si yo recolecto pintones o verdes? Entonces, estos van a afectar negativamente, van a tener sabores ásperos, van a tener astringencia, van a tener sabores como a paja, entonces no es bueno, ¿no? Y lógicamente que te va a bajar también en tu rendimiento físico, ¿no? En tu rendimiento exportable. Te van a pagar menos por ese café, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Vamos por el tema del mantenimiento y equipos de maquinaria, ¿no? Es un tema, es un factor muy importante también aquí. Muchas veces que nosotros cuando visitamos a las fincas, encontramos las despulpadoras descalibradas, con las camisetas que te rompen todos los granos, no tienen techo, están oxidados, están sucios, y eso, lamentablemente, repercute, afecta en el sabor del café, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener también mucho cuidado al momento de yo elaborar un café, ¿no? Yo tengo que proteger mi máquina. Es como que cuando yo cocino, siempre doy ese ejemplo en todas las fincas que yo voy a hacer una capacitación a los productores. Cuando yo cocino, por ejemplo, si yo he hecho un estofado hoy día, mañana no voy a hacer pues lo mismo en esa olla, sin lavarla, ¿qué va a tener? A las características, digamos, que yo voy a hacer todo el trabajo en una olla sucia, otro menú, otro almuerzo, entonces me van a afectar negativamente, me van a tener sabores no deseados, la persona no lo va a querer consumir. Es lo mismo en el café. Entonces siempre hablamos que el café es un alimento y tiene que ser tratado como tal, como un alimento, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que revisar bien las máquinas, ¿no? Que estén bien mantenidas, calibradas, protegidas. Se debe lavar y limpiar todos los días la máquina, antes y después del uso, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, como estamos viendo ahí, por ejemplo, en la imagen. Al menos todavía está bien, pero no sabemos si este tiene techo, si este está calibrado, ¿no? Esos aspectos nosotros tenemos que evaluar y también, lógicamente, comunicárselo al productor, ¿no? El siguiente proceso es el flote o bollado, ¿no? ¿Por qué debemos realizar el flote? Muchas veces cuando yo voy al campo me dicen, pero hablamos de la cosecha selectiva, de que no debemos utilizar agua, y ¿por qué usted menciona el flote, no? O ¿por qué usted utiliza que le estamos echando el agua y entonces eso hace que baja los azúcares y todo ello? Perfecto. No le decimos que lo deje 24 horas, 12 horas, no. El flote es rápido, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es eliminar, bajar la carga bacteriana de estos cafés, porque si bien sabemos, existen bacterias en todos lados, en el medio ambiente, en los cafetales, en las manos de la persona que manipula, en los costales, en las tinas, en donde está echando el café, el café cosechado, o sea, todas esas características indican que hay bacterias en todos lados y por ende estas bacterias pueden afectar negativamente en el momento de la fermentación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cuidar a las bacterias que me van a dar buenos precursores, más no me van a deteriorar, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, que los cafés de mejor calidad tienen una densidad mayor que la del agua. Por ende, todo tiene que flotar a lo malo. Por ejemplo, esos que le llamamos chuzos, ¿no? Semillas secas, palitos, hojas, todo ello lo tenemos que eliminar, porque eso va a afectar negativamente en el perfil físico y sensorial, ¿no? Las cerezas, también realizamos el flote, como ya habíamos hablado, para bajar la carga microbiana. Y por último, realizamos el flote para nivelar la temperatura, ¿no? Nivelamos la temperatura, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos la cosecha, no trabajamos solos, contratamos personal o hacemos el AIMI, que le llamamos, ¿no? en el campo. Entonces, juntamos al final del día una cantidad y normalmente muchas personas lo reúnen en costales, en sacos,
hasta que llegue la tarde y empiecen a despulpar, ¿no? Entonces, ahí ese café está caliente, caliente. Entonces, nosotros metemos la mano y está por encima de los 30, 35 grados centígrados. Entonces, el flote a nosotros nos ayuda a que podamos nivelar esa temperatura y hacer un buen proceso, ¿no? ¿Qué pasa cuando se alza la temperatura, ¿no? O elevamos la temperatura? Entonces están sobrefermentándose ya los cafés, ¿no? Ya están ahí, hay ya unas reacciones bioquímicas ahí que nosotros no lo podemos ver, pero está pasando, ¿no? El despulpado, ¿no? Entonces, ¿cuándo despulpar y qué evitamos? Siempre es la recomendación para que no afecte en lo sensorial, es que tenemos que despulpar el mismo día de la cosecha. No debemos guardar mucho más tiempo, más de 24 horas, más de 8 horas, perdón, no podemos guardar ya ese café, nos va a afectar negativamente. ¿Qué evitamos? Calentamiento de granos, aceleramiento del proceso de fermentación, pérdida de calidad, encontrando sabores a fermento, fenol o vinagre, ¿no? Entonces, esos sabores nosotros vamos a encontrar si es que pasamos más días sin despulpar ese café, ¿no? En la fermentación. La fermentación es otro tema clave también, que hoy en día se maneja en el tema de hablar cafés diferenciados, cafés especiales, cafés doble fermentación, fermentación aeróbica, anaeróbica, fermentaciones apiladas, sumergidas. Hoy se escucha un sinfín de tipos de fermentación que uno puede realizar para obtener un café diferenciado, un café de calidad, ¿no? Entonces, no voy a hablar ahorita, por ejemplo, de esos tipos porque hablaríamos largo, pero sí los que inciden en la calidad de la calidad en la fermentación, ¿no? Entonces, ¿qué va a incidir para que yo pueda obtener una buena fermentación? La maduración del fruto, ¿no? Como habíamos dicho, si yo colecto frutos maduros, me va a dar mayor cantidad de azúcares dulces, donde las bacterias van a tener mayores concentración de alimento para que puedan degradarlo y convertirlo en precursores saludables para el perfil final del café, ¿no? El tiempo de proceso, material del tanque también es otro factor que influye, ¿no? Donde yo voy a hacer fermentar este café, el tamaño de la pila, la fermentadora, la temperatura ambiental es otro factor muy importante dependiendo del tipo de proceso de fermentación que yo vaya a realizar. La humedad relativa también es otro factor muy importante, calidad y temperatura del agua, ¿ya? Entonces, para cada tipo de fermentación que yo le voy a dar, todo va a depender mucho de diferentes factores para que yo pueda obtener una buena fermentación y un buen perfil al final, ¿no? Importante que siempre decimos que no debemos mezclar en un mismo tanque los granos de café recolectados en el día con granos recolectados anteriormente, porque va a afectar negativamente a la calidad del café, ¿no? Entonces, muchas veces yo sí he visto que sí hacen esa actividad, esa mala práctica de que no tienen espacio. La justificación es que no tienen espacio y que la tienen que llenar y que la tienen que utilizar y la tienen que mezclar, pero lamentablemente de nada nos sirve todo el trabajo detrás si nosotros estamos fallando en el tema de la fermentación. Entonces, ese es un tema también que se tiene que concientizar y apoyar a los productores, evitar esa mala práctica. Otro de los factores que influyen negativamente en la calidad sensorial del café, física también, es el secado. El secado es un punto crítico que sí tenemos que cuidar. Hoy en día, por ejemplo, hay muchas investigaciones acerca del secado del café, cómo tiene que ser, cómo se debe realizar, qué equipos debo de utilizar, qué miden en el secado y para qué sirve si yo hago un secado lento o largo, no sé, qué me favorece a mí como productor o como procesador, qué me favorece a mí, ¿no? Entonces, lo que siempre se tiene que recomendar a los productores es, ¿no?, que
se le recomienda que la temperatura máxima no debe superar los 40 grados, ¿no? Si estamos con 35, 38, estamos bien. Muchas veces encapsulamos el agua. ¿Por qué? Porque no hay aireación, no hay ventilación, no hay remoción. La remoción es importante en el café. Lógicamente hay que hacerlo también con las manos limpias, porque estamos hablando de un producto. Muchas veces los productores van a las fincas, regresan a la casa a hacer la remoción, pero no se lavan las manos porque están cosechando cafés y todo ello, con ello remueven, ¿no? Con las manos. Muchos otros pocos son los que utilizan el rastrillo y a veces no lo hacen una vez, se van de ahí, se van a otra finca, se van lejos, lo dejan ahí. Entonces, cuando no hay una supervisión en el secado, también estamos deteriorando o afectando negativamente en la calidad física y sensorial del café. Si nosotros hacemos secar muy rápido el café, en 3 días, 4 días, lo único que estamos haciendo es encapsular el agua, ¿no? Al momento de hacer eso, sellamos todas las partes, los poros del café, y ya el café no va a tener, el agua no va a tener por dónde salir, ¿no? Entonces ya lo hemos cerrado y nosotros medimos en un medidor de humedad, vamos y nos dice que está con 12, con 11,5, y decimos que está bien, estamos felices, almacenamos los cafés y todo ello, pero muchas veces el comentario es que se regresa, dice, ¿no? Regresa. O sea, quiere decir que en algún momento ese café ha tratado de salir el agua, ¿no? Ha tratado y se ha uniformizado con nosotros, y ahí donde se producen los betas, se empiezan a blanquear. Entonces esos cafés ya no sirven, no se están ya con que tienen, al final en el perfil sensorial van a tener notas a madera, paja, herbal, y no me va a durar mucho tiempo, me va a durar máximo un mes y medio en almacén. Y yo para comercializarlo, ya ese café ya va a estar blanqueado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también en el tema del secado, ¿no? Las revueltas 8 veces al día. Al final, cuando hacemos el secado 5 veces al día, lo más práctico que se tiene que hacer es siempre hacer por lo menos 5 veces al día tenemos que hacer la remoción, ¿no? La duración tiene que ser en un promedio de 7 a 15 días, no menos de 7 ni más de 15 días, el tema del secado para cafés lavados, ¿no? El contenido de humedad máximo, hablamos de 10 a 11,5% que se tiene que manejar. Hoy en día, por ejemplo, existen muchos equipos que nos facilitan, que hay investigaciones, trabajos de investigación en otros países como Colombia, por ejemplo, ¿no? Que tiene su Gravimet, que miden eso, que pesan un determinado tamaño, hacen la remoción en ese pequeña cesta, y luego también en las tarimas donde están secando. Entonces ahí es donde controlan, cada día van pesando, ¿no? Van pesando hasta obtener un peso ideal que es de 102 gramos, que eso nos indica que ya está seco ese café, ¿no? Pero lógicamente que tiene que trabajarlo de la par, ¿no? Entonces es un trabajo que se viene haciendo también con los productores, que se está capacitando, se está enseñando, para no adquirir equipos de alta gama, de altos costos, donde a veces no pueden obtener los productores, ¿no? Entonces se les enseña de una parte más sencilla, más económica y más fácil que ellos puedan practicar en las fincas. El almacenamiento y el transporte. Otro también ahí hay que tener mucho cuidado cómo almacenamos el café, dónde almacenamos, cómo está el ambiente que yo estoy almacenando. Muchas veces, a veces almacenan con otros productos que tienen ahí, o pueden ser combustibles, pueden ser fertilizantes, pueden ser otros productos que tienen olores altos, fuertes, ¿no? Pueden tener, digamos, con palillo, pueden estar con achiote, otros productos que ellos tienen también en las fincas y los almacenan. Como bien sabemos, el café es higroscópico y absorbe todo lo que está a su alrededor. Más aún si nosotros estamos almacenando húmedos, ¿no? Entonces ahí es donde captura todos esos olores y ya, eso se queda con eso. Y cuando ya lo evalúan en el laboratorio, le dicen, oye, tiene esto, tiene aquello, pero ¿por qué? ¿Cómo? No. Todo el trabajo que hemos hecho atrás, de nada sirve si yo he hecho un mal almacenamiento también, ¿no? Siempre decimos que tienen que utilizar parihuelas,
bueno, o sea, de madera, pero en el campo siempre les decimos, no necesitas comprarte una parihuela, con lo que esté lejos del suelo y lejos de la pared, está bien, ¿no? Está muy bien. Puedes utilizarle troncos, todo lo que puedas tener en la finca, algo económico que te pueda ayudar a proteger tu café, está bien, sirve, ¿no? Como el tema, por ejemplo, del almacén tiene que estar a una temperatura de 20 a 22, con una humedad máxima de 65%, no debe exceder este número. Evitar y almacenar con otros productos que había hablado, ¿no? Y transportarse el café en vehículos limpios, ¿no? Y este solo debe llevar café. Tengo que tener mucho cuidado en dónde estoy trasladando el producto, porque muchas veces, a veces trasladan ahí animales, personas, y eso hace que también todo el trabajo que yo he hecho detrás lo malogre en un solo proceso, que es en el transporte, ¿no? Y luego hacemos otro, que es otro de los factores también que van a influir, es el análisis físico y sensorial, ¿no? Aquí, por ejemplo, utilizamos un procedimiento, pero todo ello, cuando nosotros, los productores, traen su muestra al laboratorio, ahí es donde se ve realmente qué ha pasado con ese café, dónde se ha fallado, en qué proceso le podemos ayudar a mejorar, ¿no? En el tema de rendimiento exportable, en el tema de análisis físico, que se puede ayudar al productor, ¿no? Entonces puede tener problemas de suelos, de fincas, de variedades, de nutrición, fertilización, poda, variedad, o haya tenido un problema donde lo ha malogrado la cosecha, pues cosecha, almacenamiento, transporte, no sé. Entonces ahí es donde el cafecito se queja, ¿no? Y dice, se sale, empieza a descubrirse todo lo que se puede tener en ese café. Lógicamente luego se hace un análisis sensorial que se evalúan 10 características y todas estas se trabajan siguiendo las normas técnicas peruanas que ya está enlazada con la del SCA, ¿no? Que es la Asociación de Cafés Especiales, y así poder darles un resultado veraz al productor con las recomendaciones previas para que él pueda levantar esas observaciones. Gracias a todos por participar en el webinar Factores que determinan la calidad física y sensorial en el café desde la sede Apurímac. Lo invitamos a seguirnos en nuestro Facebook Sierra y Selva Exportadora, en donde podrán encontrar los siguientes eventos que tenemos programados. En el cuadro del chat podrá ver el link en el cual podrá contestar una breve encuesta del webinar de hoy. Muchas gracias por su participación. Este evento ha culminado. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.